Bien, vamos entonces a Lucas. Y la semana anterior habíamos terminado justamente el tema de, bueno, el capítulo 13 de Lucas, ¿cierto? Lo voy a hacer un poco más grande como para poder ver todos. Sí. Y básicamente lo que veíamos era una forma o un pasaje en el que quedaba clara la autoridad, si se quiere, la soberanía del Señor Jesús sobre su propio camino hacia Jerusalén, ¿no es cierto? Por este mensaje, este recado pues digamos, esta noticia que le había llegado por medio de algunos seguidores fariseos del Señor Jesús de que estaba buscando su vida. Y él le decía justamente, ¿no? Díganle este zorro, esta persona muy astuta, muy inteligentosa, ¿no? Que él no manda en mi vida, que yo voy a hacer lo que tenga que hacer y en su momento llegaré al lugar en donde tenga que dar mi vida, que eso será Jerusalén. Y veíamos cómo Lucas lo vinculaba justamente a eso con el lamento sobre Jerusalén, como normalmente se dice. Muy bien. Luego de eso, acordémonos que todo este pasaje, este gran capítulo, digamos que está bien, que estamos viendo más allá del capítulo 14, está en el contexto de Jesús dirigiéndose a Jerusalén, ¿no es cierto? Entonces, en esto nos vamos a ver que este capítulo 14 nos cuenta mayormente eh, un episodio o varios episodios que transcurren en el calor de una cena, más que una cena, sí, una cena, digamos, una comida que le invita un principal de los fariseos al Señor Jesús. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver algunas cosas de esas. Vale la pena anticiparlo, de hecho, no son, como ya de costumbre, no son capítulos o digamos no son pasajes nuevos, relativamente nuevos o totalmente, digamos, de estos poco escudriñados como tal vez otros del Evangelio. Pero vamos a ver con la ayuda del Señor algunas cositas. ¿Sí? Entonces vamos a leer. Voy a leer yo el preámbulo de esto, ¿no es cierto? Y dice, sucedió que cuando fue a la casa de un cierto principal de los fariseos en un Shabbat para comer pan, ellos le miraban con atención. Y he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los juristas y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en Shabbat o no? Pero ellos callaron. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, dijo, ¿quién de ustedes, si su hijo o su buey cae en algún pozo, no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de Shabbat? Y no le podían replicar estas cosas. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el preámbulo, digamos, o el contexto general que nos provee Lucas es que está en la casa de un cierto principal de los fariseos, en un Shabbat. ¿De acuerdo? Esto es lo que detona todo. Y que además fue a comer pan. ¿De acuerdo? La gran mayoría de gente, digamos, de estudios que se ha hecho al respecto, recuerdan que las cenas de Shabbat, digamos, a la que se puede referir esto, y dado que es un principal de los fariseos del que le invita al Señor Jesús, pudo haber sido más bien una cena que se daba en esas ocasiones al final del día de Shabbat. ¿Ya? Acordémonos, hoy, por ejemplo, estas horas sería el inicio del Shabbat, ¿no es cierto? Del Día del Señor, hoy se estaría iniciando acá a partir de la puesta del sol y estaría terminando a partir de la puesta del sol. Entonces, lo que se dice es que aquí estaría ocurriendo esto después o habría una cena, que es como normalmente solían hacer algunas personas. Luego de que se terminaba el servicio de Shabbat en la sinagoga, se terminaba el estudio, como decir así, ¿no? Se terminaba el estudio, la lectura de la Torá, etcétera, que era más o menos golpe del mediodía, por ahí, del mediodía hasta las 3 de la tarde que se terminaba aquello. Algunas personas lo que hacían era invitar a sus amigos, a algunas personas a sus casas para tener una especie de cena, ¿no? A una cena, y pues ahí compartían y terminaban de cerrar el Shabbat juntos, por así decirlo. ¿De acuerdo? Entonces, a eso se refiere a eso se puede referir esto de a comer el pan en Shabbat. Si bien es cierto, digamos, también se puede decir, seguramente algunos hermanos, principalmente de raíces, dirán que más bien es del inicio, ¿no? Es del inicio de Shabbat, por lo que dice comer pan. Literalmente ahí en nuestras reinas valeras creo que le ponen algo así como que a una cena o a una comida, ¿no es cierto? Algo así le ponen, pero en realidad y literalmente ahí dice para comer pan, ¿de acuerdo?
Y comer pan en realidad era una forma muy coloquial de la época de decir una cena un poco más rigurosa, no exclusivamente comer pan, sino una cena un poco más organizada. Y esto, como se tiene algunos registros de la época, especialmente también de Flavio Josefo, acuérdense que fue un historiador de la época, él justamente recoge que la gente hacía estas cenas o solía hacerlas después de terminar el servicio del Shabbat en la sinagoga. ¿De acuerdo? Ahora, llama la atención una vez más que el que encabece esto sea un fariseo, lo cual nos recuerda una vez más que el Señor Jesús no tenía lío, no tenía pleito con con todo el fariseísmo, si se quiere, ni estaba peleado tampoco con todos los fariseos, sino exclusivamente con aquellos que pensaban de una forma muy determinada, muy específica, ¿sí? Y es más, aquí vemos a un fariseo, a un principal, que, entre paréntesis, vale la pena decir, esta calidad de principal de los fariseos queda muy entredicho de a qué se refiere. No se sabe si es que es una especie de maestro, una especie de autoridad, alguien que gobernaba de alguna manera. En general es como un término muy genérico para decir alguien que tenía cierta autoridad entre los fariseos, ¿ya? En todo caso, no deja de llamar la atención de que un fariseo sea el que le invite al Señor Jesús. Como les digo, esto es muy importante porque a veces nosotros tenemos la idea de que Jesús y fariseos es igual de antónimo, es decir, no se podían ni ver. Y resulta que no. Entre muchos de sus seguidores, incluso cuando el Señor Jesús estaba en vida todavía, antes de que de su vida, tuvo varios fariseos que eran seguidores y genuinamente seguidores, ¿no? Y tal. Acordémonos que esto es antes de que llegue a Jerusalén. Entonces, dice, sin embargo, llega ahí para esta cena, entonces imagínense esto, lo que nos sugiere el contexto es que acababa de Jesús, esto está implícito, que el Señor Jesús fue a una sinagoga, como cualquier Shabbat, fue a una sinagoga, terminó el servicio ahí y alguien le invitó a su casa, ¿ya? Entonces, una vez más, vemos al Señor Jesús yendo en un Shabbat a una sinagoga, esto implícitamente. Y después va a terminar de cerrar un Shabbat, si se quiere, en la casa de un fariseo. ¿De acuerdo? Y dice, ellos le miraban con atención. Este ellos queda un poco ambiguo de qué se trata, ¿ya? En nuestras traducciones creo que ponen algo así como que, y estos ¿cómo es que ponen? No le ponen, le observaban, le escudriñaban, algo así ponen, ¿no? Le vigilaban o alguna cosa así. Bueno, en todo caso, la cuestión es que el verbo que aparece ahí dice básicamente sí, le miraban con mucha atención, le miraban con mucho, le escudriñaban con mucho, ¿cómo se dice? Le escrutaban de una manera muy precisa, muy atenta, ¿no? Y el ellos se refiere justamente a los fariseos en general. Y dice, he aquí estaba delante de él un hombre hidrópico. Hidrópico, esto es una cosa que es un mal, que por sí no es una enfermedad, vale la pena decirlo, que consiste, como ustedes de pronto habrán visto, en que ciertas partes del cuerpo, ciertos tejidos blandos se puedan llenar de cierto líquido, ¿ya? Puede ser qué tipo de líquido de la sangre. El líquido exacto de linfa, de líquido linfático se infla y parece que anda como muy hinchado, ¿no? Puede ser las piernas, puede ser los brazos, etcétera. Y la persona pues camina y vive así, digamos, ¿no? Ya hoy médicamente se sabe que esto no es una enfermedad en sí, sino es el síntoma de una enfermedad más grave que puede ser como la fiebre, puede ser un síntoma de muchas cosas, pero aquí la cuestión más evidente es que era hidrópico, ¿ya? Y hasta ahora se produce todavía existe esta enfermedad, si se quiere, o este síntoma, por así decirlo, porque, como les digo, no es una enfermedad como tal. Entonces, el Señor Jesús dice, habla a los juristas y a los fariseos de ahí, de ese momento, diciéndole, ¿es lícito sanar en Shabbat o no? ¿Ya? Y aquí noten que he traducido un poco, o hemos realizado, digamos, una traducción un poco más literal, porque creo que en la Reina Valera no incluyen este o no final. ¿De acuerdo? Lo que aquí el Señor Jesús está haciendo es haciéndoles una pregunta legal, digamos, una pregunta muy técnica, ¿ya? Y vale la pena. Ahora, aquí quisiera que razonemos un poco porque este pasaje, si ustedes se acuerdan, es muy parecido al que ya leímos por allá hace un par de capítulos de, 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 de esta hija de Abraham. ¿Se acuerdan ustedes que estaba endemoniada y todo lo más? Y hablaba de atar y desatar y todo aquello. Entonces, nosotros ya sabemos un poco la pregunta, la respuesta, ya sabemos lo que viene y todo lo demás, pero lo que quisiera preguntarles ahora es lo siguiente. ¿Es lícito sanar en Shabbat o no?
Partamos así, desde sí o no. ¿Es lícito sí o no? ¿Qué Según opinas? la ley, no. A ver, sí o no. Sí, porque A una prioritariamente pregunta es por la qué. vida. A una pregunta por qué. Ya vamos por partes. ¿Sí Ya, o no? sí. De acuerdo, perfecto. ¿Alguien que diga que no? Eugenita decía, creo que no, ¿no? Ya vamos a ver ciertas cosas. Por no. Dice que no. Ok. Muy bien. Como ven, incluso hasta ahora puede haber cierta duda. ¿Ya? Ahora, lo que quiero que veamos es la forma de aproximarse a este tipo de preguntas, que hoy ya para nosotros nos parece ya resuelta, ¿no es cierto? Ya básicamente superada. Pero lo que sí podemos apreciar de esto es el cómo, o sea, podemos apreciar cómo el Señor Jesús se aproximó en ese momento a una pregunta que ya hoy es fácil, pero en ese momento era complicada. ¿De acuerdo? Y aquí se puede hacer, y esto vamos a verlo, esto es un poco más metodológico antes que de fondo, ¿ya? Porque, si bien, como les decía, hoy ya no nos aproximamos mucho a esta pregunta como tal, porque, como les digo, ya está respondida por el Señor Jesús, pero sí hay ese tipo de preguntas y a veces nos quedamos en el limbo. Igual, ¿se podrá o no se podrá? ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver. A esta pregunta se puede aproximarse de dos maneras, ¿ya? Llamémosle así, la forma farisea o la forma de Jesús. ¿Ya? ¿Cómo es la forma farisea? ¿Ya? ¿Cómo es la forma farisea? La forma farisea estaba muy ligada a entender o tratar de interpretar, vale la pena. Primero, esto parte de una premisa, parte de una premisa. Primero, la premisa o lo previo es que hay un mandamiento, ¿no es cierto?, sobre qué hacer y qué no hacer en Shabbat, ¿no es cierto? Y eso, y la duda es, sanar se puede, o más bien dicho, se puede sanar o no en Shabbat, ¿de acuerdo? Esa es la premisa. Ahora, la forma farisea, y este es un tipo de pensamiento que vamos a ver, se llama formalista, ¿ya? Esta forma farisea de pensar, ¿ya? Consiste en lo siguiente, básicamente, es tratar de buscar, digamos, digamos, aquí la premisa es la siguiente también, ¿no? Una premisa un poco más larga, pero la premisa es sanar, o sea, la actividad sanar no está explícita en el mandamiento, ¿no es cierto? Y aquí nos estamos refiriendo al mandamiento ya de Éxodo 25, 6 puede ser, respecto del Shabbat, ¿no es cierto? Que habla de no trabajar, ¿no es cierto? Entonces, sanar, a ver, ¿no es cierto? No está explícito en el mandamiento. Por lo tanto, por lo tanto, se debe interpretar la Torah para saber qué hacer. ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo, sí o no? Esto es básicamente lo que estamos aquí viviendo, lo que estamos viendo aquí, ¿ya? Es un escenario en el que toca interpretar la Biblia, ¿ya? Porque sanar como tal o hacer curaciones como tal no está explícito en la Biblia. Perfecto, muy bien. Entonces, ahora sí, con todo esto vamos a ver las formas de Jesús, las formas de pensar, perdón. La forma farisea de pensar, perdón, de pensar, o de interpretar, digamos aquí, de interpretar, que es la siguiente. Ya consisten básicamente en dotar de significado a las palabras. En muy pocas, en un término muy grueso, ya muy general. Es decir, si yo voy a decir, ¿se puede o no sanar en Shabbat? Lo que voy a intentar decir es, en este caso, por ejemplo, es, ¿qué es sanar? Como otra, por ejemplo, ¿qué se hace para sanar?
Entonces, una forma muy formalista, muy farisaica en ese sentido, ¿no? De pensar, ¿ya? Que a veces no está mal, pero es una forma que si se usa solo así es un problema. eh, Trata de buscar solamente lo que significa, trata de, digamos, ya lo vamos a ver, trata de ver solamente en lo que está ahí y no cosas fuera. Entonces, dirá, ¿se puede sanar o no en Shabbat? Si hoy fuera esta pregunta, ¿qué haríamos? Si yo les dijera, ¿qué es sanar? ¿A dónde consultarían? ¿En dónde, a quién irían a preguntar o en dónde se apoyarían? ¿En dónde investigarían? Si yo quiero saber el significado de una palabra, ¿a dónde voy? En primera instancia. Diccionario. Al diccionario, muy bien. Y ahora ChatGPT, inteligencia artificial y todo lo demás, ¿no? Pero digamos lo que estamos haciendo de una manera mucho más artesanal, voy al diccionario. Y si yo voy al diccionario, me va a decir que es un conjunto de actividades tendientes a mejorar la salud, más o menos. ¿Ya? A mejorar la salud, a que la persona esté más estable, más sana en general. Muy bien. Entonces, con ese significado, lo que intento hacer es ver si es que eso está de acuerdo, digamos, puedo ver el significado, uno. Y luego después, con ese significado lo que hago es ver otras cosas, porque además con respecto al Shabbat, lo que se tiene que ver es si es que sanar equivale a trabajar. Porque acuérdense ustedes que la prohibición del Shabbat es no trabajar. Entonces, una vez fíjense ustedes cómo es de todo el camino, ¿no? Entonces, si yo sé que está prohibido trabajar y estoy en una actividad que no sé si es que es lícita o no, lo primero que se hace es ver qué significa, ¿no? En qué consiste. Entonces, veo en qué consiste sanar, veo que en este caso, no sé, veo que en general las actividades de sanación, de curación, implican muchas cosas, una actividad muy grande, ¿ya? Incluso ahora, por ejemplo, incluye hasta cirugías, un montón de cosas, ¿no es cierto? Entonces, bueno. Y la siguiente pregunta es, bueno, ¿sanar equivale a trabajar? ¿Ya? Y aquí, por ejemplo, lo que en buena medida hasta la época del Señor Jesús estaba concluido es que sanar, podemos decir, en la gran mayoría de casos, sí equivalía a trabajar. ¿Por qué? Porque para realizar la actividad de curación había que hacer algunas actividades un poco más complejas, ¿ya? Por ejemplo, esto ya quedó un poco registrado más en literatura judía posterior, por ejemplo, en la Mishnah, la Tosafta, etcétera, de 300, 400 años después de Cristo, quedó registrado algunas cosas. Y decían, por ejemplo, para que vean ustedes cómo es de la forma de pensamiento de ellos, ¿no? Decían, por ejemplo, en esa época, por ejemplo, alguien curaba un dolor de muela, ¿ya? En esa época, estamos hablando del 300 o de esa época del Señor Jesús, cuando a alguien le dolía la muela, no había farmacias como ahora, lo que hacían era ingerir un poco de vinagre, ¿ya? Un vinagre de la época que solo se lo untaban, se lo ponían y con eso aliviaba el dolor. No curaba, pero aliviaba el dolor. ¿Ya? El vinagre de esa época, además, que era muy diferente a lo que tenemos ahora de vinagre en casa. Pero el vinagre de la época, hecho del vino, justamente derivado, tal, se aplicaban y les ayudaba. Entonces, por ejemplo, decían, si es que alguien en un día de Shabbat tiene un dolor de muela y utiliza el vinagre y lo aplica y otra persona lo aplica en la muela, está trabajando y por lo tanto esa actividad está prohibida. Pero, pero, sí se vale untar cotidianamente, digamos, o sumergir la comida en vinagre y comer. Y si circunstancialmente a propósito de ese ingerir se sana, no hay problema. ¿Ya? Pero lo que estaba calificado como trabajo y por ende como pecado era el hecho de hacer algo más, o sea, de emprender acciones tendientes a curarle, a sanar, ¿ya? Entonces el problema no, entonces fíjense, el problema que ellos tenían no era tanto en sanar, fíjense, sino en trabajar, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces lo que a ellos les primaba más era el sentido, o sea, para ellos prima más, o sea, importa más, que es, importa más
el texto del mandamiento. ¿Por qué? Porque el mandamiento dice, no trabajes. En Shabbat no se trabaja. Y si ellos consideraban que hacer, emprender ciertas acciones, incluso con el objetivo de sanar, de dar una curación a una persona, era trabajar, eso no se tenía que hacer. Y si es que alguien hacía aquello, pues pecaba. Entonces, lo que ellos daban mucho más rigor, más importancia, era el texto de la ley. El texto, tal como estaba. Ahí dice trabajar, tú trabajaste, chao. No importa para qué. No importa con qué objetivo lo hiciste. No. Tú trabajaste, ya, chao, por así decirlo. ¿De acuerdo? Esto lo voy a poner con otro color como para que veamos que no es parte del texto del relato, ¿no? Entonces, fíjense, esta es la primera forma de pensar, ¿ya? Y por eso les decía, es mucho más formalista porque lo que le importa es la forma, el texto. ¿Ya? No me interprete fuera del texto. Ellos interpretan claro, porque están, fíjense, están ante un escenario que no está explícito en la ley, lo que hacen es buscar qué significa, buscar cómo se opera con eso, pero la forma de interpretar no sale de los contornos del mismo texto de la ley y a lo mucho se apoyan en algún significado, en alguna cosa por ahí, pero siempre van a dar o a terminar dando más valor, más importancia al texto. Ahí dice no trabajar y no trabajar y es no trabajar. Y si es que trabajar para ellos es emprender un conjunto de acciones, dos, tres más acciones encadenadas, trabajaste, chao, pecado. ¿Me explico? Esa es la forma de pecar, digamos, la forma de interpretar fariseo, ¿ya? Que incluso esto pasa, como les comentaba aquella vez, hasta hoy. Ahora, vamos a ver la forma de pensar del Señor Jesús, ¿ya? Que llamémosle así, cristiana, llamémosle así. ¿Qué es lo que le importa al Señor Jesús? ¿Qué es lo que le importa al Señor Jesús? Al Señor Jesús en estos casos que son los complicados, ojo, son los complicados, es decir, aquellos casos en donde el mandamiento no está claro, no se pregunta el significado, ¿ya? O sea, también va a adoptar significado, el significado a las palabras, pero por otro lado, no se va a preguntar necesariamente qué es sanar y si eso constituye, sino más bien para qué se sana. ¿Para qué se sanó? Se sanó en ese caso. Y otro lado, ¿cuál es el objetivo del mandamiento? Entonces, fíjense, es otra forma de pensar. Los fariseos se preguntan, a ver, ¿este sanó es una forma de trabajo? ¿Sí o no? ¿Ya? En cambio, cuando el Señor Jesús se enfrenta a la misma situación, lo enfoca desde otra perspectiva y dice, a ver, y ya sé que puede ser un tema de trabajo, ya puede ser que haya hecho trabajar, pero más allá de eso, lo que importa es no tanto si trabajó o no, sino para qué lo hizo. Y si es que eso estuvo justificado, ¿ya? Entonces, en ese caso, ¿para qué sanó? ¿Ya? Y aquí vamos a ver, por ejemplo, que en este caso, en este de este señor hidrópico, volvamos aquí al caso, es lo siguiente. Dice que la explicación de por qué él es sana, dice, ¿quién de ustedes si su hijo o su buey cae en algún pozo no lo sacará inmediatamente, aunque sea en día de Shabbat? Entonces, la cuestión es básicamente, o la razón por la que el Señor lo saca es, lo saca, quiero decir, lo sana, es porque él encuentra que es semejante a ayudar a alguien que está en desgracia. Y si alguien está en desgracia, no me voy a limitar a ayudarle porque es Shabbat. Entonces, y esto básicamente, hay un principio incluso bíblico, si les gusta en hebreo, les digo, que se llama el famoso más vale la vida, más vale la vida, o el famoso pikuach nefesh, que se suele decir mucho en hebreo, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dice, en este caso del hidrópico, se asemeja a sacar a un niño o un buey de un hoyo, ¿ya? Entonces dice, fíjense ustedes, dice, el razonamiento que les da el Señor Jesús es, si a ustedes, un hijo suyo o un buey suyo se cae en un hueco, ¿ya? Se cae en un hueco.
no van a emprender un conjunto de actividades que serían trabajo, pero para sacarle de ahí, solo porque es Shabbat. O sea, le diría, te caíste, uy, qué pena. Esperemos que que el sol caiga y de ahí te saco, de ahí te ayudo. Evidentemente no. ¿Por qué? Porque aquí diríamos, hay un tema de prevalencia de la vida, o lo que en hebreo se llama pikuach nefesh, es decir, prevalencia de la vida. Más importa la vida. ¿De acuerdo? Así se dice. Entonces, ¿para qué se sanó en ese caso? Porque no era un tema de sanación simplemente, sino era porque en ese caso se estaba salvando una vida. Se estaba salvando la vida. Tal. Entonces, por lo tanto, aquí no importa tanto el texto del mandamiento, sino que se cumpla un objetivo divino. Eso es lo que implica. ¿De acuerdo? Eso es lo que importa, digamos, en la forma de pensar cristiana. Pero ojo, esto forma interpretar de Jesús. Pero ojo, esto, vale la pena decirlo, solo sirve para casos muy puntuales. Esto, vamos a verlo, hasta ahí. Ahora les digo lo de los casos puntuales, pero hasta ahí. Se puede ver más o menos cómo se diferencian las formas de pensar. ¿Sí se puede ver? ¿Sí queda más o menos claro? Sí, ¿Sí? Muy bien, si tienen alguna duda, alguna cosa no está clara, me comentan nomás con toda confianza. Entonces, estas son las dos formas de interpretar que se puede dar, ¿ya? Ahora, esto, como veíamos la otra vez, ¿no es cierto? Esto no es regla. Aquí, esto, como ustedes se dan cuenta, sí, muy bien. Como ustedes se dan cuenta, esto parte de un caso muy en concreto. Esto se desdibuja o se desdibujó luego en el pensamiento cristiano, pensando entonces que eh, que nosotros como cristianos estamos llamados a, a pasar por alto todo lo que dice el texto de la ley y solamente guiarnos por objetivos, ¿de acuerdo? A esto quiero decir ahí otra cosa, ¿no? Hay un desvío, digamos, ¿no? Hay una forma de interpretar que, digamos, es la cristiana actual o vigente, no sé, por decir un nombre, ¿ya? Forma de interpretar cristiana vigente que es errónea, ¿cierto? Que desdibuja lo que hizo el Señor Jesús, o sea, le entiende muy mal, ¿no es cierto? Lo mal entiende, y lo que dice es básicamente, no importa lo que diga la ley, lo que diga el texto, sino que se cumpla un objetivo divino, ¿ya? Esta es la máxima, digamos que rige mucho de la vida cristiana actual, ¿ya? Y se piensa que se está haciendo lo que hizo el Señor Jesús. Y además, esto aplica para todos los casos, ¿ya? Ahora, vamos a ver, ¿esto por qué les digo? Porque, por ejemplo, de este tipo de pasajes, como ya vimos la anterior vez, se entendió entonces que el día de Shabbat hay que pasárselo por alto, que esto era una muestra de que el Señor Jesús estaba en contra del día de Shabbat, estaba en contra de la ley incluso y que le estaba reformando, le estaba dejando sin efecto, le estaba anulando. Y resulta que no. Lo que el Señor Jesús está haciendo es dejando en firme el mandamiento, ¿ya? Dejando en firme el mandamiento y a lo mucho creando una excepción, como veíamos la anterior vez. ¿De acuerdo? Y eso ya lo vimos la otra vez, ¿no es cierto? Pero quería ahora ahondar un poco más porque en esa ocasión no lo vimos. Y el tema es que esta forma, digamos, o lo que actualmente rige, digamos, y es como muchos hermanos lastimosamente han aprendido a la vida cristiana que es así, piensan que no hay normas, piensan que no hay texto, piensan que lo que importa son solamente los objetivos divinos, ¿no? Hablando en términos, si quieren, en hebreo, y si nos acordamos de cuando estudiábamos los parashot, que importan solamente los hukim, es decir, los preceptos que llaman, ¿no? Los mandamientos tipo amarás al Señor tu Dios, amarás al prójimo. No importan solamente los objetivos, ¿ya? Y no importa lo demás. Entonces, y además lo que se piensa es que siempre y cuando se haga algo de tendiente a cumplir un objetivo divino, está válido.
Entonces, de ahí, por ejemplo, que claro, por eso es que preguntabas la semana pasada y fuera de cámaras, preguntaba Edwin, ¿no es cierto? El tema, por ejemplo, de los tatuajes y todo aquello. Entonces, claro, o de la barba y todo aquello. Entonces, claro, si uno se aproxima al texto bíblico, hay que ver con qué forma de pensamiento uno se aproxima. Porque alguien, por ejemplo, que se aproxime a los mandamientos en general y su forma de pensar es muy formalista, va a llegar, por ejemplo, a estudiar Torah incluso, pero de una forma muy cuadrada, o sea, muy cuadrada y muy poco adaptable, por ejemplo, a nuestra realidad. Entonces va a pensar que hay que sacar diezmos de los árboles y cada 3 años y no sé qué y no sé cuándo. ¿Me explico? Cuando esa realidad ya cambió, ¿ya? En cambio, ¿qué ha pasado por un poco de desconocimiento de estas cosas? Es que, por ejemplo, como piensa, me atrevo a decir con temor a equivocarme, buena parte de la cristiandad se piensa de esta otra manera, ¿no? Una forma equivocada, por así decirlo, que, eh, que lo que importa no son los mandamientos, no es lo que esté escrito siquiera, sino que se agrade a Dios, que se viva bien, ¿no? Que se sepa que Jesús nos ama y ya está, ¿no? Entonces, claro, eso lo que ignora es que, como veíamos anteriormente, ser cristiano no es otra cosa sino ser incluido, ser adoptado en un país, ¿ya? En una nueva sociedad, si se quiere, que tiene sus normas propias, ¿ya? ¿Ya? Y esto, por ejemplo, fíjense ustedes, lo podemos ver en Efesios 2, ¿ya? Esto lo podemos ver en Efesios 2. Si quieren, yo les leo. Está en Efesios 2 y ahora les digo el versículo. Efesios 2. Cuando, eh, Cuando el apóstol Pablo, fíjense ustedes, está hablando de cómo es que antes los gentiles no eran, digamos, eran gentiles y todo lo demás, y cuando él explica cómo es que un gentil pasa de ser gentil pasa de ser gentil a ser cristiano, dice lo siguiente, esto está perdón, en Efesios 2, am, en Hechos 2, ¿dónde está? En Hechos, perdón, Efesios 2, ya, acá está. En Hechos, perdón, ¿por qué digo Hechos? Efesios 2, 12, dice, fíjense, es desde el 11, dice, por tanto, acuérdense de que en otro tiempo esto le dice a los gentiles, ¿no? Ustedes, los gentiles, en cuanto a la carne, eran llamados de incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo, dice, fíjense, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ciudadanía, y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, lo que entiende el apóstol Pablo y lo que se explica, y les comento a partir de aquí, es lo siguiente. Todo aquel que se precie de ser cristiano debe estar consciente de que ha entrado, o sea, ser cristiano no es solamente que Dios me liberó, como a veces muy, muy románticamente y muy emotivamente se dice, no es que Cristo me liberó de mis pecados y no sé qué, y ahora soy libre. Pasando la emoción inicial, digamos, y ese sentimiento muy bonito del inicio, y ya llegando a un punto un poco más maduro, si se quiere, ¿cierto? Un punto más con cimientos, lo que ha pasado es que una persona pasó de ser ciudadana del mundo a ser ciudadana del cielo. Y ahí equivale la cosa. Cuando uno pasa a ser ciudadano en este mundo, pasa a ser ciudadano o logra la ciudadanía de un país, lo que eso implica es que todas las normas, toda la legislación, todo, el ordenamiento jurídico, como decimos, ¿no? De ese país ahora le aplica. Por lo tanto, cualquier persona que llegue a ser cristiana, ¿no? Llega a conocer del Señor Jesús, ha hecho la oración de fe o de la manera como haya llegado a los caminos del Señor, lo que implica para esa persona es que toda la normativa bíblica le es aplicable, toda, ¿ya? Y
Eso significa que esa persona debe ir aprendiendo de manera progresiva, etcétera, 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 todo lo que le corresponde como ciudadano del cielo, por así decirlo. Lo que Pablo llama ciudadano de Israel, entiéndase, ciudadano de la Jerusalén celestial, ¿no? O sea, del cielo. Y eso además implica conocer o ir conociendo cómo se debe tratar con los mandamientos, con la Biblia y con todo lo que ahorita estamos hablando, ¿ya? Esto entiendo que puede ser un poco aburrido, digamos, pero es muy importante revisarlo porque si no a veces nos juega mucho nuestra forma, incluso nuestra formación, todo lo que hemos sido, nos juega mucho, porque ya les digo, si ustedes, por ejemplo, hoy, eh, tienen algún problema, tienen alguna situación que no se tiene mucha claridad de cómo resolver, ¿ya? Van a ver ustedes que hay personas que son o que tienden a ser formalistas y hay otros que tienden a ser, como aquí se les suele llamar, más bien, que tienden más bien a ver el lado solamente de las metas, de los objetivos, ¿no? Entonces, y según eso le van a dar la solución al caso. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, les comento cosas que hemos vivido y que de pronto ustedes se acordarán. ¿Se acordarán ustedes, por ejemplo, que al inicio, hace unos cuantos años, cuando de pronto recién estábamos iniciando a estudiar los mandamientos y todo aquello, lo que veíamos era, y teníamos la duda de, por ejemplo, de cómo, de la típica, en mi trabajo, por ejemplo, ¿no? Los que a veces somos del sector público, a veces del sector de la salud, toca hacer guardias, toca hacer alguna cosa así, o toca recuperar un día de trabajo de un feriado o lo que fuera, y toca trabajar en un sábado. Entonces, la típica, ¿qué hago? ¿Trabajo o no trabajo? ¿Me explico? Entonces, pongamos ese caso que no deja de ser ajeno a nosotros, ¿no? O sea, supongamos que soy alguien que es del área de la salud, llámese médico, enfermera, de todo el área de salud, ¿ya? Y trabajo en un hospital. Soy cristiano, observo mandamientos y todo lo demás. Y dentro de mi trabajo hay guardias que tengo que hacer y a veces tengo guardias los sábados. ¿Qué hago? ¿Trabajo o no trabajo? ¿No es cierto? Si yo voy con un hermano formalista, ¿qué me va a decir? No, no, usted hermano no tiene que trabajar y si es que no trabaja y si es que no, bueno, renuncie y porque Shabbat sobre todo y no, este trabajo le está impidiendo su Shabbat, porque lo importante es el Shabbat, es no trabajar en Shabbat y está incumpliendo el mandamiento si usted trabaja en Shabbat. ¿Me explico? Si usted va en cambio, si usted va con un hermano que pueda tener no una formación como la que más o menos estamos teniendo, ojalá de Jesús, sino que lo que le importa es todo el otro lado, solamente los principios, le diría, a ver, vamos a pensar. ¿Para qué usted trabaja? Ah, es que tiene solamente deudas. Ah, muy bien. Entonces, verá, no importa. Pásese por alto. A la final, el Señor le ama tanto que Él no le va a juzgar por eso. O sea, no, más bien no se preocupe, trabaje tranquilamente. Vaya usted y viva, trabaje, no pasa nada. Dele, porque usted ama a Dios, sí, ya, eso es lo que importa. Vaya. ¿Me explico? Estoy haciendo una cosa muy, 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 muy exagerada de ambos lados, ¿no? Estoy haciendo una cosa muy exagerada, pero como para que se vean los matices, ¿ya? Y ustedes dirán, parece que ni la una ni la otra forma es satisfactoria, ¿sí o no? Ninguna parece resolver el problema de esta persona hipotética de una manera satisfactoria. ¿Por qué? Porque el uno ve solamente el texto, me explico, solamente el mandamiento así rígido, y el otro en cambio lo suaviza demasiado y le importa, ¿no es cierto? ¿Ya? En cambio, una forma más madura, si se quiere, más cristiana realmente de aproximarse a esos casos es ver las particularidades del caso. Es decir, a ver, hermanito, hermanito, usted que es doctor, usted que es enfermero, usted que es guardia de un hospital, ¿ya? Y le toca hacer guardias y le toca trabajar en Shabbat, muy bien, vamos a ver eh, cómo está su situación. Usted podría pedir vacaciones, podría pedir permiso. Es posible que usted haga las gestiones para que de pronto no le cambie, para que le cambien de horario. Sí, ya, muy bien. Si puede hacerlo, hágalo. Si no puede, no se puede. Si puede cambiar, si no se puede cambiarse por ejemplo, puede cambiarse de trabajo, le es fácil a usted buscar otro trabajo, estaría en capacidad de buscar otro trabajo que sea más o menos semejante y que le permita cubrir sus necesidades.
Sí, bueno, búsquelo, inténtelo y cuando encuentre, entonces cambie de trabajo, etcétera, 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 si es que fuera así de sencillo, ¿no? Y si es que no, pues parece que lo más prudente es que, y además, una cosa más importante, ¿qué haría usted si es que finalmente no, finalmente puede disponer de todo el Shabbat? ¿Qué haría usted? No, bueno, me quedo ahí en la casa guardado. Ah, entonces usted no va a aprovechar el Shabbat, mejor vaya a trabajar. ¿Me explico? ¿Ya? ¿Me explico? Pero es otra forma de ver un poco más circunstancial la cosa. Y no es un tema tanto de, no, el mandamiento, de tampoco es, no, el amor a Dios. No, no, no. Es una cosa mucho más minuciosa. Si se quiere, fíjense ustedes. La forma cristiana de pensar debe asemejarse, o se asemeja muy, en buena parte a la del cirujano. ¿Ya? Que el cirujano, fíjense ustedes, de pronto quienes han pasado o hemos pasado por algún tipo de cirugía, cuando van a hacer una cirugía en donde toca abrir el cuerpo, el cirujano no dice, no, lo importante es entrar. Entonces corte por arriba, corte por abajo, corte en diagonal, corte de un lado para el otro, corte. Lo importante es que se entre. ¿Me explico? No, no es así. No, no es así. Lo importante es sacar el tumor, entonces corten nomás, ahí después se cose. No, no es así. Tampoco el tema es, no, a ver, ya me pasé el milímetro. Tengo que ser solamente 1 milímetro, 2 centímetros de aquí, de acá. No, me explico. No es así. Un buen cirujano, ¿qué es? Es alguien que sabe cómo se debe hacer y que cuando va abriendo, va haciendo lo que tiene que hacer y es muy puntual. Y dice, a ver, en este caso, tengo que abrir de aquí a acá, por aquí, por acá, tal, 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 y cuando llegue acá, tengo que hacer esto. Es un tema muy preciso, digamos, muy específico, ¿ya? Y no es nomás de, es cuestión de abrir, o tampoco es un tema de, a ver, aquí, me explico. ¿Ya? Es un tema mucho más dinámico, es un tema mucho más, si se quiere, mucho más rico incluso de pensar, es una forma de pensamiento mucho más amplia, ¿ya? Que nos invita a todos ver las particularidades del caso y darnos realmente la oportunidad de conocer incluso la realidad de la persona, ¿ya? Porque, por ejemplo, cuando uno interpreta, y esto es una cosa que siempre se suele pasar de lado, cuando uno interpreta, por ejemplo, de la forma formalista, de la manera formalista, se tiende más a ver la ley, el mandamiento, si se quiere, la santidad, etcétera, ¿no? Pero, y mientras tanto, cuando uno ve del otro lado, ve solamente la persona, ¿no? A ver usted, no importa tanto el mandamiento, el texto, lo que importa es usted, su situación, a ver cómo le ayuda a usted, ¿no? Y la cuestión no es ni lo uno ni lo otro, sino que en cada caso complicado se debe ver qué pasa, ¿de acuerdo? Y lo que se pierde también a veces de vista es que esto no es una invitación a pensar así en todos los casos. No, no todos los casos son así. No todos los casos, no todos nuestros problemas merecen una interpretación de este tipo. No todos. Vale la pena decirlo. Ya para nuestro tiempo, buena parte de nuestros problemas o de nuestras cuestiones, buena parte ya pueden tener una solución, ya pueden tener un procedimiento, ya pueden tener un mandamiento propio. ¿De acuerdo? Por ejemplo, este de trabajar en Shabbat, ¿ya? Que también les comenté un caso que más o menos ya está más encaminado, digamos, o sea, ya sabemos qué hacer, ¿no es cierto? Pero habrá otros y son muy puntuales aquellos en donde en realidad no se sabe qué hacer, ¿ya? Y ahí es cuando, y solamente en esos casos es cuando uno está llamado a hacer este tipo de ejercicios, ¿de acuerdo? Pero lo que sí quería es repasar un poco esto, ¿de acuerdo? Entonces, como para redondear toda la idea, fíjense, este es otro caso en donde el Señor Jesús se encuentra con una situación muy particular, muy específica, en donde el Señor Jesús aprovecha para decirles cómo se interpreta la ley, cómo se debe interpretar de manera correcta, de manera prudente, de manera santa y de manera, incluso con autoridad, la Biblia. ¿Ya? ¿Me explico? Y que aplicando así y enfrentándose así a los problemas de la vida, entonces no hay ningún problema para enfrentarse, digamos, a todo lo demás. ¿De acuerdo? De ahí que, por ejemplo, una forma, digamos, ¿no? De evaluar, de saber si es que la forma que nosotros tuvimos de aproximarnos al problema es adecuado,
Es como dijo el Señor Jesús, por los frutos, ¿no? Si finalmente alguien siguió, por ejemplo, un consejo formalista y le fue mal, o no fue la solución satisfactoria, pues posiblemente no fue la propia. Y por otro lado, si es que alguien siguió la forma muy liviana, por así decirlo, muy alegre de interpretar la Biblia, eh, y seguramente se va a dar cuenta que tampoco le fue bien, que tampoco fue lo mejor, ¿ya? Entonces, tampoco va por ahí. Y lo que sí les puedo bastante, con mucha conocimiento de causa, digamos, ¿no? Asegurar y garantizar es que esta forma mucho más metódica, mucho más tranquila, mucho más pausada, mucho más calmada, y si se quiere, seria, madura, amplia de aproximarse a los problemas y estas cuestiones, da muchos mejores resultados. Incluso traen paz, traen tranquilidad, traen realmente una solución real y efectiva al problema, ¿ya? Y que se puede satisfacer, digamos, de mejor manera el problema, solucionarlo finalmente, ¿de acuerdo? Volviendo acá, por ejemplo, a este caso, al que detonó todo esto, ¿ya? ¿Qué les parece si lo aproximamos o si lo abordamos a partir de estas tres formas de pensar? ¿Ya? Si yo fuera formalista, como la mayoría de fariseos de la época, uno diría, ¿es lícito sanar en Shabbat? No. Por lo tanto, se guardó el mandamiento, no se trabajó, aparentemente, pero quedó una persona enferma, ¿ya? Entonces, fíjense, es una sensación de injusticia, ¿sí o no? Claro, guardé el Shabbat, no trabajé, pero la persona sigue enferma. ¿No es cierto? Entonces, no es una solución, como les decía, satisfactoria. Luego, si me voy al otro extremo y les digo, ¿es lícito sanar en un Shabbat? ¿Qué es lícito sanar? Es más, no hay que observar Shabbat. Es más, ni si observa Shabbat, usted puede hacer todos los días porque todos los días son del Señor. Entonces, dele. ¿Ya? Me fui también al otro lado y parece que en cambio me he cargado algo todavía más valioso, que es del todo la institución del Shabbat. ¿Ya? Por ejemplo. Entonces tampoco parece satisfactoria. ¿Cuál es la solución del Señor? Decir, a ver, en este caso es necesario trabajar. En este caso es necesario trabajar pero en este caso trabajar o sanar sí implica trabajar, pero no hay ningún problema porque estoy salvándole la vida a alguien. ¿De acuerdo? Y en ese lado, fíjense, se preserva tanto la santidad y la rigurosidad del Shabbat como la ayuda al prójimo. ¿Se dan cuenta? Mientras que la una solamente guardaba o precautelaba el Shabbat y dejaba en desgracia a la persona, y por el otro lado, la otra da mucha preeminencia a la persona y no le importa mucho la cuestión del Shabbat. En cambio, la solución del Señor Jesús da preeminencia a las dos cosas. Deja el Shabbat en su lugar y también permite que se ayude a las personas. Y se hace como se diría como se dice incluso popularmente, es una solución en ese sentido salomónica, porque da la razón a ambos, da una solución justa, ¿ya? Y no se afecta ni el Shabbat ni la salud de la persona, en este caso. Entonces, cuando nosotros encontremos casos así, complicados, difíciles, que la ley, la Torah, el mandamiento, la experiencia, etcétera, no nos dice de manera clara, hay que ver y se darán cuenta que siempre o la mayoría de veces va a haber cosas así, que chocan, ¿no? Que parece que no se puede satisfacer las dos cosas, ¿no? O por lo general, cuestiones bíblicas, divinas, mandamientos muy generales como el Shabbat, no sé, alguna cosa así, la santidad, aparentemente, o la persona, la salud, alguna cosa así, ¿no es cierto? Entonces, cuando hay esas cosas así, eh, a veces, o la gran mayoría de cosas, la gran mayoría de casos, no es cuestión no se solucionan eligiendo uno de los dos. Por lo general, se puede encontrar una solución como la del Señor Jesús, que, que respeta a ambos y crea una solución muy justa, muy sabia además, y que no le resta importancia ni al mandamiento ni a la situación concreta de la persona. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, esto a la vez nos da una clase, digamos, de razonamiento, como solemos decir, ¿no? Como nos enseñaban, no sé si ustedes se acuerdan en el colegio, a veces en la universidad, que nos daban de razonamiento lógico. Esto a la larga nos enseña a pensar,
a no ser muy disparados, ¿ya? Porque, como les digo, nuestro cerebro está acostumbrado a pensar rápido, a pensar al vuelo, ¿no? A pensar rápido. Y lo que pasa es que a veces nuestro cerebro, cuando le tocan cuestiones así difíciles, como no estamos tan acostumbrados a pensar lento, a pensar así de manera más metódica y todo lo demás, entonces toma decisiones al azar, rápido, digamos así, al vuelo, y toma malas decisiones. Entonces, cuando haya problemas, así casos difíciles, siempre tómese su tiempo. No es cuestión de dar la respuesta ese rato, así, rapidito, así, tal, 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 especialmente cuando hay que decidir algo, porque además hay que acordarnos lo siguiente. Siempre que estemos en esta situación, hay que tomar muy en cuenta que lo que podamos finalmente decir va a afectar la vida de alguien. O sea, se está decidiendo sobre algo, ¿ya? Que eso es otra cosa que a veces no se toma en cuenta y que es muy importante. Cuando, por ejemplo, un pastor, a un consejero, a alguien, a un amigo, le pide un consejo, le pide algo, lo que a la larga le está pidiendo y en el fondo le está pidiendo es una decisión y esa decisión va a influir en la vida de esa persona. Y eso hay que tener mucha importancia al momento de analizar un problema. Entonces, no es nomás cuestión de, sí, es que la Biblia dice, entonces vaya y machetazo. Así, ¿no? No, hay casos en los que sí, pero no todos, digamos, ¿no? Y tampoco es un tema de, no importa lo que diga la Biblia, no, es relativo nomás, bro, haga lo que usted mejor piense. No, hay que ser lo suficientemente serios, maduros, como para saber ver las particularidades de cada caso, especialmente en aquellos que son difíciles. Luego en otros que ya se sepa cómo actuar, pues ya sale, ya se sabe cómo hacer y tal. Sí, eso básicamente. Entonces, fíjense, esto era lo que les quería también como refrescar un poco a propósito de este pasaje y anunciarles lo siguiente. Esto va a ser apenas, y esto es apenas el preámbulo de lo que vamos a ver Dios mediante la siguiente semana. Hoy hemos visto apenas 6 versículos, pero la siguiente semana hemos de ver casi la gran mayoría del siguiente capítulo, porque son 3 pasajes que están muy ligados y están en torno o giran en torno al tema de algunas normas, digamos, o de algunas recomendaciones que hace el Señor Jesús respecto de la actitud que deben tener los cristianos a propósito de su comparecencia, digamos, de su acudir a una invitación a una fiesta, a una cena, a una comida. Entonces, a propósito de eso, se van a dar algunos diálogos, algunas enseñanzas del Señor Jesús que están ligadas. Y por cuanto están ligadas, es bueno verlas así, en su contexto. Entonces, es un texto un poco extenso, pero que creo que esta vez, y dado que son pasajes que, como les anticipaba, son pasajes ya conocidos, podemos avanzarlo un poco más. Por ello, les recomendaría que podamos venir repasando el resto del capítulo 14, que básicamente es del versículo 7, ¿ya? Hasta el versículo 24. Es un texto un poquito, es una parte un poquito más larguita, pero como les digo, abarca tres bloques que están bastante vinculados y que es importante que los podamos ver ya a estas alturas del partido de esa manera, o de una manera un poco más integral. ¿De acuerdo? Eso, entonces, esto que nos quede nada más como un preámbulo de un pronunciamiento que le permite al Señor Jesús dar paso a lo que realmente quería enseñar, que era justamente a corregir, si se quiere, en sus discípulos, algunas actitudes que vio, de cómo la gente acudía a esta comida importante, digamos, a la que fue invitado el Señor Jesús en esa época. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí quisiera preguntarle si tenemos preguntas y ya la siguiente semana continuamos con el resto del capítulo. Quizá tenemos alguna pregunta, algún comentario por ahí. ¿No? Ok. Entonces, creo que puedo dejar de compartir la pantalla por ahora. Y, y si no tenemos alguna pregunta, algún otro comentario, creo que podemos terminar la grabación por hoy. ¿Sí? Ok. Dios bendito.